Muy buenas noches. Vamos a ver la segunda parte del capítulo 15 de Romanos. Ya estuvimos considerando un buen pedacito de ese capítulo. Y primeramente, Dios, hoy vamos a concluir el capítulo 15 de la carta a los Romanos. La próxima semana, igual si Dios nos permite, estaremos terminando la carta a los Romanos. Ya veríamos el capítulo 16. En ese capítulo, gran parte de lo que se escribe ahí, pues son nombres de hermanos y hermanas que estaban allá en la iglesia en Roma. Así que pues realmente lo que trae como un mensaje es una pequeña porción. Entonces yo espero que la próxima semana podamos concluir ya con la carta a los Romanos. Y hoy vamos a leer aquí en Romanos 15 a partir del verso 22 y hasta el 33. Entonces voy a leer esta porción y ahorita vamos ya revisando el pasaje. Dice Romanos 15, 22: Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo en el verso 22? Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Recordemos que cuando comienza el apóstol Pablo esta carta que escribe, les dice ahí en el capítulo 1 que ha tenido el deseo de ir a verlos, pero que por una u otra circunstancia no ha podido ir o completar ese viaje a Roma. Y aquí el apóstol les dice ya más claramente cuál es el motivo por el cual él no ha podido viajar a visitar a los hermanos. Recordemos que en Romanos 1, un pasaje muy conocido que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, y ese para salvación, ¿no?, a todo aquel que cree. Y ese pasaje o ese verso el apóstol Pablo lo dice en el contexto que les está explicando por qué no ha podido ir a verlos, y les dice, bueno, no he podido ir a visitarlos, me he visto impedido muchas veces de llegar a vosotros. Y les diré algo así, pero no es porque me avergüence el Evangelio, no es que tenga vergüenza de ir a predicar allá. Yo sé que el Evangelio es poder de Dios, es lo que estaría diciendo el apóstol Pablo. Y aquí en este pasaje, ya al final de la carta, les dice, como tuve que ir a predicar en muchos lugares, como tuve que ir a fundar iglesias en lugares donde no había sido predicado el Evangelio, por eso no he podido ir a visitarlos. Recordemos que esta iglesia pues ya tenía algunos años funcionando. Aquí el apóstol Pablo dice en el verso 23, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que esa iglesia tenía muchos años ya funcionando y no era una prioridad dentro de los planes del apóstol Pablo ir a visitar esa iglesia. Antes bien, alguna de las prioridades que él tenía era cumplir la misión que Dios le había dado de ir y predicar a los gentiles el evangelio, y entonces fundar iglesias en los diferentes lugares a los que el apóstol Pablo viajó. Si vieron la invitación, si pudieron echarle un ojito a la invitación, es un mapa donde están pues los viajes que hace el apóstol Pablo, todos los lugares que visitó, y en cada uno de esos lugares entendemos que fundó iglesias. En algunos lugares tal vez una o más de una iglesia estuvo ahí fundando el apóstol, pero les dice por esta causa, es decir, por andar yendo a predicar en otros lugares, por ir a cumplir la misión que Dios le había dado al apóstol Pablo, es por eso que él no había podido ir a Roma. Recordemos cuando en el libro de los Hechos tiene el apóstol Pablo este encuentro con el Señor Jesús,
y le dice el apóstol Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El apóstol le pregunta cuál es, en otras palabras, cuál es tu voluntad para mí, por qué tuve este encuentro contigo, además de que el Señor le ofrece la salvación, pero tenía planes el Señor para el apóstol Pablo, y le dice un poco también a ese hombre que le va a predicar, que se llama Ananías, que Dios envía, o el Señor Jesús envía a Ananías a orar por el apóstol Pablo, y le dice: ve porque quiero que él sepa cuánto va a sufrir por mi causa, parafraseando un poco, ¿no?, lo que el Señor Jesús le manda decir al apóstol Pablo. Entonces aquí el apóstol, él entiende que hay un plan detrás de todo esto, que no es que a Dios se le salieron las cosas de las manos y es por eso que no ha podido llegar a Roma. Él sabe que hay un plan, sabe que tenía que ir primero a cumplir la misión que el Señor le había encomendado, y entonces a su tiempo él cumpliría ese viaje, o podría completar ese viaje a Roma e ir a visitar a estos hermanos que ya tenían muchos años ahí en esa iglesia. Algo que veíamos al principio, y que al principio de esta carta, y que es pues algo curioso: tenía muchos años esta iglesia ya funcionando, y el apóstol le dice: quiero ir a compartirles el evangelio. Y uno dice: ¿cómo puede compartir el evangelio si ya llevan muchos años? Uno pensaría que ya conocían a profundidad el evangelio. Sin embargo, se da uno cuenta que hay todavía muchas cosas por conocer, hay muchas cosas por aprender, y es parte de lo que nos enseña toda esta carta, que los planes de Dios se van cumpliendo poco a poco, que Dios va trazando sus planes, que va trazando la forma en que Él nos va a llevar hacia el lugar al que Él quiere. Y aunque a veces nos puede parecer a nosotros un poco extraño la forma en que Dios hace las cosas, pero debemos saber que siempre, como dice también la invitación, la obra debe continuar. Siempre vamos a estar en ese camino, siempre vamos a estar avanzando en el caminar con el Señor, aunque a veces nos parezca un poco extraño, ¿no?, la forma en que el Señor hace las cosas. Miren, vean lo que dice aquí en Romanos. Estamos en Romanos 15 y vamos a ver lo que dice en el verso 30. Dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Hay dos peticiones que el apóstol Pablo hace aquí. Son tres, entiendo yo, pero dos que están, o sea, que son muy importantes, digámoslo así. La primera es para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Y la segunda petición es: y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Y yo entiendo que esta es la tercera petición: para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Bueno, las dos primeras peticiones: una es que sea librado de los rebeldes en Jerusalén, aquellos que se oponían a la predicación del evangelio y que se oponían además a Pablo, pues de alguna manera lo veían como un traicionero. Después de haber el apóstol estado persiguiendo a los cristianos, llevándolos a la cárcel, azotándolos, ahora es parte de ellos, ahora él se dedica a predicar el evangelio, y es algo que causa rechazo entre los judíos, entre los rebeldes, como dice aquí, que estaban en Jerusalén. Y entonces el apóstol les dice: ayúdenme a orar para que sea yo librado de ese grupo de personas, y que la ofrenda que el apóstol Pablo iba a llevar a los hermanos allá en Jerusalén la recibieran de buena manera, él dice, tuvieran buena aceptación ante eso. Dice un poco más arriba en el verso 26: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Había hermanos allá en Jerusalén que no la estaban pasando bien, que había pues situaciones económicas difíciles, de pobreza, de hambre, y entonces los hermanos, dice aquí, de Macedonia y Acaya hacen una colecta, juntan una ofrenda para que el apóstol Pablo la lleve a Jerusalén. Entonces, las dos peticiones que el apóstol Pablo hace aquí es que sea librado de los rebeldes y que reciban la ofrenda. Sin embargo, la primera petición se cumple, o Dios la cumple, pero no, yo creo que no como el apóstol Pablo esperaría, porque al final de cuentas pues no lo matan los rebeldes de allá de Judea. Dice aquí en el verso 31, no lo matan, sin embargo no es librado, insisto, como el apóstol Pablo hubiera querido. ¿Por qué? Porque resulta que cuando el apóstol Pablo llega a Jerusalén, un poco tiempo después de que él llega, se hace un alboroto
lo toman preso, los de Judea lo agarran, en Jerusalén, lo golpean, lo están ahí jaloneando hasta que llegan a rescatarlo. Y entonces es por causa de esos rebeldes que el apóstol Pablo es encarcelado, lo meten, los romanos lo guardan, lo meten en una cárcel para que pues investiguen a ver de qué lo acusan los judíos, cuál es el problema que había entre los judíos y el apóstol Pablo. Entonces, aunque él les dice, oren por mí para que sea librado de los rebeldes, Dios cumple la parte en la que su vida es guardada, es resguardada por Dios. Pero yo creo que el apóstol, dentro de sus pensamientos, muy posiblemente haya sido el que iba a ir a Jerusalén, iba a predicar y después iba a poder viajar a Roma, en este caso, que era parte de lo que él les acaba de decir aquí en esta carta. Tengo planes de ir ahora a Jerusalén a dejar allá la ofrenda, después pasaré a España y después de España voy a ir a verlos a ustedes. Entonces vemos que el plan era ir a Jerusalén y después de Jerusalén viajar a Roma. Y la forma en que el apóstol Pablo llega a Roma no es, yo supongo, como él había esperado. No es que él pudiera tomar un barco y bajarse por ahí en algún otro lugar, predicar el evangelio, de modo que en ese trayecto él pudiera pues seguir predicando hasta llegar a Roma. La forma en que el apóstol Pablo llega a Roma es encarcelado en un barco que van puros presos, puros pues hay criminales, suponemos, o la gran mayoría de ellos que habían cometido delitos, no sé, homicidios, robos, y los están trasladando desde Jerusalén hasta Roma para encarcelarlos allá en aquel lugar. Y entonces el apóstol Pablo va entre ellos, él va ahí como si fuera un criminal más y llega hasta Roma, no sin antes también haber atravesado una serie de situaciones muy complicadas en ese viaje, tanto que en algún momento pensaron que no iban a poder llegar a Roma, que iban a morir en alta mar, que se iban a quedar sin alimento, que la barca se iba a hundir. Es decir, tampoco no fue un viaje pues muy fácil de llevar. No iba en un crucero o algo así, iba en un barco lleno de prisioneros. Entonces no era así como que, pues es que el apóstol se fue en un crucero ahí bien padre, ¿no? Disfrutando el viaje, para nada. Fueron muy complicadas las circunstancias en las que el apóstol Pablo pudo cumplir la misión que en algún momento tenía. Insisto que no era una misión prioritaria, porque ya los hermanos ya conocían del evangelio. La prioridad que tenía el apóstol Pablo era ir y predicar a todos aquellos lugares donde no hubieran escuchado el evangelio. Y todo esto que vemos aquí, que el apóstol Pablo menciona, y que ya como tiene uno el panorama completo, no solo al leer la carta de los romanos, sino conociendo lo que se narra en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que el apóstol Pablo tuvo que padecer para llegar a visitar a estos hermanos allá en Roma. Y a veces se pregunta uno por qué es que las cosas no salen como uno quisiera o como uno esperaría. Uno no entiende a veces los planes de Dios, no logramos comprender cómo es que Dios lleva las cosas, por qué camino las está llevando, cuando a nosotros, a nuestra humanidad, le parecería mejor otro camino, ¿no? Uno diría, Señor, ¿por qué no mejor me llevaste por este lado? Creo que habría sido mejor, pero no podemos definitivamente creer que nuestras ideas son mejores que las de Dios, que nuestros caminos son mejores que los de Él. Él es perfecto y Él sabe el camino por el que nos debe llevar, y siempre lo que Dios haga será perfecto. No habrá en él error, no habrá en él equivocación o que algo se salga de control. Vamos a ver un pasaje que es bastante interesante, que la verdad, cuando uno comienza a ver todo el panorama de la Biblia, no solo de lo que dice aquí el apóstol Pablo, sino todo lo que la Biblia nos enseña, de verdad que se sorprende uno de cómo Dios, en esa sabiduría tan inmensa que tiene, Él va llevando por el camino que Él desea toda su obra. Así, si me acompañan, vamos a ver en Isaías 28, por favor. Vamos a ver algunos pasajes del Antiguo Testamento que son muy interesantes y nos van a mostrar cómo Dios hace las cosas de una manera que uno no se espera, pero que siempre salen a la perfección. Siempre todo lo que Él hace es perfecto, no hay equivocación. Y aquí en este pasaje de Isaías capítulo 28, miren lo que dice en el verso 21. Isaías 28, 21. Dice, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará, para hacer su obra, su extraña obra,
y para hacer su operación, su extraña operación. Aquí el escritor, en este caso el profeta Isaías, dice, Dios va a hacer una obra extraña, dice, va a hacer una operación, una extraña operación. ¿Y saben cuál era esa operación extraña? ¿Cuál era esa operación increíble, inverosímil que iba a destruir a su propio pueblo? Dios dice aquí, se levantará, se enojará y entonces ejecutará esa obra extraña. Yo creo que Isaías decía, qué extraño, ¿cómo es que Dios aparta a Abraham, se lo lleva a la tierra de Canaán, permite que ahí tenga hijos? Después de Isaías 28, 21 es el que leí, después de que sale, están allá en Canaán, bueno, nace Jacob y su hermano Esaú, y viene toda una historia en la que van a dar a Egipto, están ahí por más de 400 años, ahí se fortalecen, Dios los rescata de Egipto, los lleva otra vez a la tierra prometida, están ahí en la tierra prometida y ahora Dios le está diciendo a Isaías que va a destruir a su pueblo y Isaías ha de pensar, bueno, ¿cómo es que después de todo lo que hiciste por este pueblo, hoy vas a hacer esto? Es algo tan extraño, pensaría yo creo Isaías, decir, ¿por qué vas a hacer esta operación? ¿Por qué vas a destruir a tu propio pueblo? Esa es la operación, la extraña operación. ¿Y qué dice otra cosa? Y su obra, dice su extraña obra, qué extraño. Son cosas que uno no puede entender, pero cuando uno va conociendo a Dios, entonces sabe uno que había un propósito en todo eso, que todos esos judíos que en algún momento Dios los rescata, que los saca de Egipto, son pasados en un sentido por fuego para darse cuenta quién realmente estaba con Dios y quién eran aquellos que iban a rechazar la palabra de Dios. Y Dios se lo dice, Dios les dice eso a su pueblo, que Él los hizo, que Él los probó para saber quién iba a ser fiel a Él y quiénes eran los que lo iban a abandonar. Entonces, muchas veces podemos ver así en nuestra vida una obra extraña de Dios, una operación extraña, como dice aquí en este pasaje. No logramos entender por qué está haciendo estas cosas, por qué si nosotros quizá le decimos un día en la mañana, Señor, guárdame, líbrame, que no me pase nada, permite que vaya a trabajar, que regrese con bien, cuida a mi familia, no sé cuáles sean las cosas que podamos pedir en algún momento y de repente salimos y nos damos cuenta que el auto se descompuso, no arranca, o salimos y chocamos el auto, o nos pasa alguna situación que pone en riesgo nuestra integridad física. Y entonces pensamos, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Si yo recién te acabo de pedir que me cuides, que cuides de mi familia, que cuides incluso de las cosas que tú me has dado, ¿y por qué se me descompone el carro? ¿Por qué se echa a perder esto? ¿Por qué tuve este accidente? Y pensamos en algún momento tal vez que Dios no respondió del todo nuestra petición, pero cuando nos damos cuenta que Dios tiene planes y propósitos mucho más grandes de lo que nosotros imaginamos, entonces poco a poco vamos entendiendo que, aunque insisto, parezca una operación muy extraña, una operación pues curiosa o que no la podemos entender, Dios tiene el control de todo. Dios sabe por qué nos pasó esto, por qué permitió que sucediera lo otro, por qué el auto le pasó así, o en fin, Él tiene en control todas las cosas, nada se ha salido de su control. El apóstol Pablo, quizá en algún momento cuando estaba preso, ha de haber dicho, Señor, pero ¿qué hago aquí? Tú me enviaste a predicar el evangelio y hoy estoy preso y tenía yo que ir a Roma y no puedo llegar porque me tienen aquí detenido. Y en algún momento quizá el apóstol Pablo también, o no quizá, en algún momento el apóstol Pablo dudó que pudiera salir con vida de la cárcel. No dudó de Dios, no estoy diciendo que haya dudado de Dios, sino dudó de que pudiera salir con vida. En la carta que escribe a la iglesia allá en Filipos, la que conocemos como Filipenses, el apóstol dice, ya sea por vida o por muerte, pero voy a ser libre. Es decir, ya sea que me saquen de la cárcel y sea yo libre, o ya sea que me muera, también voy a ser libre, es lo que estaría diciendo en ese pasaje de la carta a los Filipenses. Entonces, vemos que son cosas que uno no entiende, que uno piensa por qué es que pasa esto, pero debemos tener la confianza que en algún momento uno de los profetas del Antiguo Testamento, que ahorita vamos a leer, también tuvo en el Señor. Vamos a ver otro pasaje, vamos a Zacarías, por favor. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, un libro antes.
Y vamos a ver una visión que tiene aquí este profeta Zacarías. Es una visión que a él como que lo turba, ¿no? Lo perturba. Dice, ¿por qué está pasando esto? Vamos a ver lo que dice Zacarías 1 a partir del verso 7. El pasaje anterior fue Isaías 28-21. Y ahorita vamos a ver Zacarías 1 del 7 al 17. Dice, a los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba sobre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son, o sea, todos esos caballos que vio, los jinetes con los caballos, dice, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? ¿Qué es lo que sucede aquí? Estos 4 caballos son una especie de enviados especiales, ¿no? Que tiene Dios. Dios envía a estos jinetes a que recorran toda la tierra y regresan y le traen un informe y le dicen, toda la tierra está tranquila, todos están en paz, todo está quieto, todo está reposado. ¿Y cuál es la respuesta del ángel? Le dice, Señor, ¿hasta cuándo vas a estar enojado contra Jerusalén? ¿Por qué la respuesta de este ángel? ¿Por qué en lugar de decir, ay, pues qué bueno que todo está tranquilo, dice, ¿por qué, Señor, hasta cuándo vas a estar enojado contra tu pueblo? ¿Qué es lo que sucedía? Que toda la tierra estaba reposada e Israel estaba en esclavitud. Israel estaba siendo oprimido, Israel estaba siendo destruido. Y entonces él dice, Señor, todo está tranquilo y tu pueblo está siendo destruido, cuando tendría que ser que el pueblo de Israel fuera el primero de los que tendrían que estar en paz, con la bendición de Dios, creciendo, extendiéndose, siendo gobernados por un buen rey, que fueran prósperos en todos los sentidos. Y entonces dice, bueno, ¿por qué es que toda la tierra está tranquila y tu pueblo está siendo destruido, está siendo castigado? Y entonces es algo que él no entiende, es algo que pareciera como que algo se salió de control, como que algo estuviera fuera de lo común o de lo normal. Y entonces, por eso es que pregunta, Señor, ¿por qué es que toda la tierra está tranquila y tu pueblo está siendo oprimido? Y la respuesta en el verso 13, Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. ¿Qué es lo que dice después el verso 14? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee con gran celo a Jerusalén y a Sión. Y bueno, continúa ahí la visión, pero básicamente la visión es que la tierra está tranquila y Jerusalén está siendo castigados. ¿Por qué? Bueno, insisto, son cosas que de momento uno no alcanza a entender, pero había un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Que tanto rechazo del pueblo de Israel hacia Dios, tantas veces fueron rebeldes para con Dios, que hay un momento en el que Dios dice, bueno, ya que ustedes no quieren recibirme, no quieren que yo gobierne con ustedes, no quieren que yo sea su salvador, entonces voy a abrir la salvación o voy a llevar la salvación también a los gentiles. No es que fuera, como les he dicho antes, el plan B de Dios. Dios ya sabía que eso iba a suceder, pero tenía que pasar por todo ese proceso. Es lo que a veces uno no entiende. Bueno, ¿por qué Dios tendría que llevar desde que escoge a Abraham, desde que se lo lleva a Canaán, que nace Isaac, que nace Jacob, las 12 tribus, se van a Egipto y toda la historia del pueblo de Israel? Dice, no, ¿por qué tenía que atravesar todo eso? Porque es un plan que se va cumpliendo a la perfección. Es algo que todo está saliendo conforme Dios lo planeó, así está sucediendo. Y lo mismo así, si pudiéramos hoy nosotros ver el libro de nuestra vida desde que nacemos, cómo crecimos, todo lo que hemos pasado, hay un plan de Dios en todo eso. Incluso dice la Biblia que aún también
para los malos, para aquellos que se han dedicado a hacer maldad toda su vida. Bueno, es parte de un plan que Dios tiene también, en el que esa gente ha cometido atrocidades a lo largo de toda su vida. Algunos de ellos se arrepienten, algunos de ellos creen en Dios y después se convierten al Señor, otros no, otros siempre rechazan al Señor, como vemos que también sucedió así con su pueblo. Algunos de ellos rechazaron una y otra vez al Señor, y el Señor Jesucristo en algún momento les dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste. Es decir, rechazaron muchas veces el mensaje de salvación, ¿sí? Y entonces aquí es parte de ese plan, que había un propósito en todo eso. Vamos a ver ahora, si regresamos un poquito a Habacuc. Estamos en Zacarías, antes está Ageo, antes está Sofonías y antes está Habacuc, el libro del profeta Habacuc. Hay también aquí una situación, pues como dice ese pasaje, extraña dentro de los planes, extraña para nosotros, ¿no? Dentro de los planes de Dios. Dice, está hablando aquí este libro de Habacuc, a mí me gusta mucho porque acabamos de leer en Zacarías que tiene una visión, que acaba de ver lo que está sucediendo con esos caballos. Después ve otra visión donde hay unos carpinteros y cosas así. Es decir, tiene una serie de visiones Zacarías pues, muy, muy interesantes, ¿no? Pero el libro de Habacuc es un profeta también, pero aquí nos registra una oración, una interacción que tiene el profeta directamente con Dios. No nos menciona tal cual visiones o cosas así, sino es una oración, es un hombre abriendo su corazón a Dios y preguntándole a Dios ciertas cosas. Y en algún momento él mismo dice: voy a preguntar, voy a decir algo y muy probablemente Dios me regañe. Digo, parafraseando, pero es básicamente lo que dice en el capítulo 2, bueno, esto que les acabo de mencionar, capítulo 2, verso 1. Dice: sobre mi guarda estaré, es decir, yo estaré esperando, es lo que está diciendo, y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué ha de responder, tocante a mi queja. Es decir, algo me va a decir Dios de que me estoy quejando y ya estoy yo pensando qué le voy a responder. Pero bueno, dice en Habacuc 1:12: no eres tú, bueno, vamos a leer desde el 5 porque, es decir, desde Habacuc 1:5 para entender lo que está sucediendo aquí. Esto que vamos a leer aquí, insisto, es una oración. Dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Fíjense lo que le está diciendo Dios a Habacuc. ¿Sabes qué, Habacuc? Voy a hacer algo que aunque te lo cuenten, no lo vas a creer. Que es lo mismo que acaba de decir Isaías. Él va a hacer una obra bien extraña. Es lo mismo, dice: voy a hacer algo que aunque te lo cuenten, no lo vas a creer. Dice: porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresurarán a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Esta nación de la que Dios está hablando aquí, que son los caldeos, Dios permitió que crecieran tanto, que tuvieran tanto poder, para que después fueran y atacaran a Israel, para que lo destruyeran, que es esa extraña obra que dice Isaías. ¿Cómo es que vas a destruir a tu pueblo? ¿Y por medio de quién los destruye? Por medio de los caldeos, entre algunos otros, porque hubo más pueblos que atacaron a los israelitas, pero entre ellos los que fueron más despiadados fueron los de los caldeos, los que se conoce como Babilonia, los babilonios, ¿no? Nabucodonosor y compañía. Entonces, cuando el profeta Habacuc recibe esta respuesta, vean qué es lo que dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Dice: no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él?
¿Qué está diciendo aquí el profeta? A ver, Señor, si nosotros somos malos, te hemos rechazado, somos pecadores, pero vas a enviar a una nación que es más mala que nosotros, que son más impíos que nosotros, que han hecho cosas más terribles que nosotros para castigarnos. O sea, diría, no entiendo, también es una extraña obra. ¿Cómo es que vas a enviar a un malvado, muy, muy malvado, a destruir a un malo? Y yo sé que delante de Dios o cualquier pecado es una transgresión ante Dios, pero ciertamente hay gente que ha cometido cosas muy terribles y entonces aquí el profeta le dice, Señor, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué es que vas a enviar a estos que son tan malvados a castigarnos a nosotros? Y en algún momento el Señor le dice, no recuerdo si es aquí en este libro de Habacuc, pero bueno, dice el Señor en el verso 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahí vemos cómo Dios les da ciertos indicios de cuál es el plan que Él tiene. Sí, habrá algunos que son impíos y siempre permanecerán así, pero aquel justo por medio de la fe en Dios, de reflejar la obra de Dios en su vida, dice, el justo por la fe vivirá. Creo que ese en el pasaje anterior que leímos en Zacarías, donde dice que este pueblo que él iba a levantar para castigar a Jerusalén, dice, yo estaba un poco enojado, dice, y ellos hicieron que me enoje más, ¿por qué? Porque ellos abusaron, ¿no? Es decir, tenían que destruir, pero ellos fueron muy sanguinarios. Entonces dice Dios, pero ahora voy también a enviar un castigo para ellos. Y vean lo que dice después aquí en Habacuc capítulo 3, para que veamos cómo poco a poco el profeta va entendiendo los planes de Dios. Quizás no comprende todo a profundidad, pero confía en Dios. Lo mismo que el apóstol Pablo, lo mismo que Isaías, lo mismo que Zacarías y lo mismo que tenemos que hacer nosotros, aprender a confiar en Dios, aunque no comprendamos del todo sus planes. Dice en el verso 16, Habacuc 3:16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Está diciendo el profeta, lo que Dios me dijo, vaya que me afectó, me puso a temblarme, como diríamos hoy en día, me sacó de onda lo que Dios me acaba de revelar. Dice, pero bueno, yo estaré tranquilo, y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacados en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. En otras palabras, el profeta dice, bueno, pues Dios ha dicho que así va a ser y yo sé que Él es mi gozo, Él es mi fortaleza, aunque no entienda sus planes, aunque me parezca tan extraña su obra, aunque diga, Señor, ¿por qué todo está reposado y yo que soy tu hijo me está pasando esto? ¿Por qué si tu plan era que yo fuera a aquel lugar, como en el caso del apóstol Pablo, por qué no me permitiste llegar en un barco sin contratiempos? ¿Por qué tengo que padecer todo esto? Bueno, hay un plan de Dios en medio de todo eso. No lo comprendemos a profundidad, pero debemos llegar al entendimiento que tuvo el apóstol Pablo, decir, bueno, yo sé que Dios me va a sacar, ya sea que sea libre de esta cárcel o que sea libre totalmente, es decir, que parta a su presencia, yo estaré confiado en el Señor. Y es lo mismo para nosotros, mis hermanos, lo que acabamos de leer aquí en este pasaje de Romanos, básicamente es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Había un plan de Dios que se tenía que cumplir y los medios que Dios utilizó tal vez no eran los que uno hubiera esperado o el mismo apóstol hubiera esperado, pero al final se cumple. El apóstol Pablo llega a Roma y puede visitar a los hermanos en medio de circunstancias complicadas. Para nosotros ese final, ese viaje final no es Roma, sino es la presencia de Dios, aunque en ese intermedio el viaje no sea tan placentero como uno quisiera, pero nuestra vida está en manos de Dios y confiemos en Él, aunque su obra nos parezca extraña. Sigamos confiando en que todo lo que Dios hace es perfecto por medio de Él, de su Hijo, el Señor Jesucristo, y del Espíritu Santo. Los tres están operando en nosotros de una manera perfecta para llevarnos a su presencia. ¿Sí? Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos vemos el jueves, si Dios nos lo permite. Que tengan un bendecido descanso. Muy buenas noches.